Venezuela está bajo ataque. Esto denuncia el gobierno venezolano. Una operación bien planificada por la ultraderecha venezolana, apoyada por Estados Unidos, fue puesta en marcha antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y tuvo su máxima expresión post comicios electorales que dieron ganador al presidente Nicolás Maduro. Inocularon la palabra fraude como posverdad. Remarcaron contenidos de supuesta dictadura y tiranía, odio y persecución a los chavistas en las redes sociales, a tal punto que se justificaba asesinarlos. Así de cruel esta realidad. Las investigaciones han identificado 4 frentes de ataque contra Venezuela y sus instituciones. Asedio a funcionarios públicos y pueblo chavista. Segundo, a instituciones públicas. Tercero, asedio en las redes sociales y medios de comunicación hegemónicos y ataque brutal cibernético contra instituciones como el Consejo Nacional Electoral. Se han registrado 30 millones de ataques por minuto al menos a 25 plataformas del Estado, entre ellas al Poder Electoral. En medio de una guerra cognitiva, los ejércitos y sus soldados son sustituidos por hackers e influencers que usan las plataformas sociales para imponer un relato que se vende como la verdad y no es más que la negación de la realidad y la imposición de una dictadura digital 2.0. Especialistas en psicología social analizan los impactos de esta forma de agresión y alertan sobre la banalización de estas nuevas armas que son capaces de modificar la conducta individual y colectiva para generar caos y reacciones en masa que podrían traer una guerra civil o linchamientos sociales como ocurrió en Reino Unido recientemente, luego que una mentira fuese divulgada como cierta a través de la red social X. Y el caso Ruanda, donde 1 millón de personas fueron asesinadas por el odio racial. Estos frentes de ataques comprenden una cruzada en la que gobiernos y grandes corporaciones interesadas en los recursos de Venezuela se unen para agredir y fracturar la institucionalidad, para instalar un régimen neoliberal que les permita saquear al país y socavar la soberanía de Venezuela. Líderes sociales de la revolución bolivariana han sido atacados y perseguidos, son objetivos de guerra. Se han asesinado militantes para instalar el miedo en los chavistas y desmovilizarlos. Venezuela bajo ataque. Pongamos el punto en la I. Tenemos, estamos cargados. ¡Vamos! ¡Una moto! Y te robé el chaleco, con esta mierda. ¡Saca la bandera! ¡Saca la bandera! ¡Ay, dice, man! ¡Están saqueando todo! Todos los sacos del candado, los sacos de pollo, gente con pollo, mortadela. ¡Dale! Mierda, tan coña haciendo este guardia. No es policía. Mierda, ¿dónde queda?
La violencia no ha sido solo contra los militantes del chavismo, sino contra las instituciones. El objetivo es debilitar el Estado-Nación y plantear una tesis de inutilidad que dé paso al neoliberalismo y sus políticas. La quema de centros de salud, el ataque a infraestructuras e instituciones y los ataques a sus funcionarios son pasos que se han dado para golpear el corazón del Estado venezolano. La violencia que iniciaron grupos de extrema derecha desde el pasado 28 de julio abarcó, además de agresión a militantes del chavismo, ataques a bienes públicos y privados, incluidas instalaciones educativas y de salud que resultaron afectadas. En un informe presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se registraron un total de 494 actos vandálicos contra infraestructuras de todo el país. El número que más resalta es en los ataques a las instalaciones de los cuerpos de seguridad, ataque a las instalaciones de centros educativos, centros de salud, medios de transporte público, unidades de transporte público, centros de alimentación, centros electorales, sedes de instituciones de la administración pública que incluye el Palacio de Miraflores, medios de comunicación, monumentos, plazas, parques, zoológicos y comercio. En varios estados del país, medios de transporte y sedes de instituciones públicas vitales fueron afectadas por ataques violentos con fuego. Unidades del sistema Bus Caracas y unidades de Transbarca en Lara fueron violentadas y algunas fueron quemadas por vándalos que integran los llamados comanditos. Los grupos delictivos afectos a la oposición destruyeron estaciones recién remodeladas del Bus Caracas. Todos se activaron luego del llamado a salir a la calle por parte de María Corina Machado, opositora de extrema derecha obsesionada con llegar a la presidencia de la República del país caribeño. Machado integra a la derecha fascista venezolana, que tras ver frustradas sus intenciones de llegar al poder político, promueve la violencia en todo el país, como lo hicieron antes otros candidatos que apelaron al mismo método violento. El ministro de Transporte del país señaló a los llamados comanditos como los responsables directos de los daños a las instalaciones, vehículos y el personal que fue intimidado y atacado por las células extremistas. 25 personas fueron asesinadas durante las 48 horas de la emboscada de la ultraderecha y 192 fueron heridas por los llamados comanditos, que son las células creadas por María Corina Machado para esta nueva escalada de agresión tras el grito de supuesto fraude. La historia de Isabel Cirila Gil, una lideresa del chavismo del Callao en el estado Bolívar, frontera con Brasil, es una prueba de lo que se vivió y lo que están dispuestos a hacer si llegasen al poder: exterminar y desaparecer al chavismo. Isabel, una adulta mayor, fue víctima mortal del odio, del racismo y del fascismo. Hay un ambiente denso, de tristeza en el Callao. La sombra de la persecución está latente en este pueblo, reconocido internacionalmente por sus carnavales, en el estado Bolívar, al suroriente de Venezuela. El día de las elecciones, el odio corrió como pólvora por las redes sociales contra los chavistas. Fue una especie de cacería de brujas que llegó a la casa de Isabel, una adulta mayor de 74 años. Su esposo Rómulo aún no cree lo que ocurrió. Ya nadie lo recibe con alegría en casa. Vive una pesadilla de la que se quiere despertar. Ese día llegó como siempre en la tarde-noche y la encontró sin vida. Todo esto bañado en sangre. El mueble estaba aquí así, y el mueble estaba aquí así y ella estaba aquí, arrodillada sobre el mueble. Y llegué hasta aquí. Y cuando yo busqué agarrar a ella que estaba ahí, aquí yo me quedé muy paralizado y aquí abajo no podía pasar, no podía agarrar. Después sentí como que me habían echado para atrás y entonces porque yo la vi, toda la cabeza, la cara bañada en sangre y todo eso bañado en sangre por ahí. Fue asesinada con saña, con venganza, 48 puñaladas y una estaca en el corazón. La consigna de la ultraderecha era votar y cobrar. En las paredes quedan las evidencias de un día trágico. 14. Isabel defendía la revolución con pasión. Era una lideresa que luchó por su comunidad. Le decían la compatriota. Sí, ella estaba con el comandante. Las investigaciones apuntan a su vecino, un adolescente de 14 años. Los contenidos en las redes sociales durante los comicios y postelectorales iban dirigidos sobre todo a los jóvenes. Muchos fueron detenidos en las acciones violentas tras el grito de supuesto fraude. Esa gente que amenazaron casi a todita la gente del partido.
A muchos de los dirigentes del partido se los amenazaron de muerte. A una señora por aquí, por el Paraíso, le quemaron la casa, le aporraron los niños. El tiempo se detuvo. Todo está intacto como lo dejó Isabel. Rómulo trata de aliviar su dolor. Una vela es la manera de sentirla cercana. Dígame, eran 35 años juntos. Le extraño que llegué aquí a la casa y me encontraba. Sentí que ya yo no... Bueno, pero bueno, hay que ser fuerte y seguir para adelante. Fue una vida dura, pero siempre juntos. Isabel Cirila ya no bailará ni cantará más. Pero sus huellas quedaron en estos espacios, en el sector Las Casitas del Callao, donde los niños juegan, donde las familias tienen un techo. Conseguía cosas para la comunidad, peleaba por la comunidad. Fue una de las fundadoras de esta invasión. Y nosotros, hasta con Chávez hablamos por estas casas. Caída la noche es cuando más se extraña a Cirila, eso dice Rómulo, su esposo. Fueron 25 víctimas fatales durante los días 29 y 30 de julio, tras la emboscada fascista de la ultraderecha venezolana que gritó un supuesto fraude. La mayoría son chavistas, policías y militares. Todo está en investigación. Madeleine García, Telesur El Callao, Venezuela. El ataque cibernético contra las instituciones venezolanas inició el mismo 28 de julio durante el proceso electoral. El objetivo fue el poder electoral venezolano. La ministra de Ciencia y Tecnología del país denunció que se recibieron por lo menos 30 millones de ataques por minuto a la plataforma, lo que generó como resultado la ralentización del sistema. El objetivo era debilitar al Consejo Nacional Electoral para luego impulsar una matriz de fraude donde ya habían trabajado cognitivamente y allanado el terreno. Al menos 25 instituciones venezolanas han sido afectadas en las últimas 2 semanas a través de una ola de ataques cibernéticos. Como medida para enfrentar estas agresiones contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro creó un Consejo Nacional de Ciberseguridad para proteger y defender los sistemas tecnológicos nacionales de las instituciones públicas. Estamos enfrentando, derrotando, conteniendo y pulverizando un golpe de Estado en Venezuela, que es el primer golpe de Estado ciberfascista criminal que se ensaya precisamente contra Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó una lista de instituciones agredidas, entre las que destacan el sistema de transporte Metro de Caracas y la aerolínea Conviasa, que fueron agredidos por un ataque cibernético. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, denunció los ataques cibernéticos contra la plataforma de CanTV y otros entes públicos fundamentales, cuyo fin sería afectar la gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro en su nuevo periodo presidencial. Las evidencias técnicas que tenemos de los ataques cibernéticos, más de 30 millones de ataques por minuto en la plataforma de CanTV, que es nuestro sistema principal que genera el Internet para Venezuela, atentados, por supuesto, a las plataformas tecnológicas que tienen que ver con el Ministerio de Turismo, el Sistema Nacional de Ingresos, el Seguro Social, el CENIAT y así otras plataformas que son susceptibles para Venezuela. El informe presentado al presidente Nicolás Maduro precisa que el 65% de los ataques afectaron a servidores públicos y la conexión a Internet de la población.
El diplomático venezolano Joaquín Pérez denunció ante la ONU los ciberdelitos de los que habría sido víctima el país caribeño, haciendo énfasis en el ataque al sistema de transmisión de votos del Consejo Nacional Electoral, cuyo objetivo era respaldar la matriz de fraude que venían instalando incluso durante la campaña electoral. El sistema electoral venezolano, que es totalmente electrónico y automatizado desde el año 2004, ha sido víctima de más de 30 millones de ciberataques por minuto. Cuestión esta que fue seguida de masivos ataques contra todos los portales gubernamentales de Venezuela. Tales acciones, que denunciamos hoy una vez más, se enmarcan en una clara operación de desestabilización que pretendía por una parte generar un blackout informativo y por otra consolidar un golpe de Estado contra las autoridades e instituciones constitucionales de mi país. A pesar de la denuncia del Estado venezolano ante la Organización de Naciones Unidas, este organismo se parcializó con el relato de la extrema derecha venezolana, que sin ninguna prueba asegura que ocurrió un fraude y que el verdadero presidente es el ex candidato Edmundo González. La ultraderecha venezolana no solo auspició el caos en las calles, sino que usó a un grupo violento llamado Comanditos para agredir al pueblo chavista e intentar sembrar odio en la población. Los fake news publicados por las cadenas de noticias y cuentas en redes sociales han tenido como objetivo moldear una percepción falsa del proceso electoral venezolano. Por eso el ataque a través de redes y medios de comunicación ha sido sistemático y ordenado. La cara visible que ha liderado esta estrategia contra el país ha sido el propio dueño de la red social X, Elon Musk, quien, como en otros países, ha estado al frente de golpes de Estado y sus cuentas con millones de seguidores son utilizados y se han convertido en la plataforma comunicacional de la extrema derecha venezolana. Medios que responden a los intereses de Washington han emprendido una avanzada comunicacional contra Venezuela y su institucionalidad, liderada por el multimillonario Elon Musk. Portales como el Diario de las Américas, que titularon con la supuesta alarma de Musk por la libertad de expresión en Venezuela, luego que el presidente Maduro bloqueara la red social X por 10 días. Son solo uno de los cientos que han puesto sus espacios a la orden para fracturar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos podido identificar que Elon Musk, por ejemplo, no solo ha actuado en esta cuestión mediática digital, en esta guerrilla mediática digital contra Venezuela, con cientos y cientos de fake news, de noticias falsas que inundaron las redes y que incluso inundaron sobre todo la percepción, ¿sí?, extranjera en torno al proceso electoral venezolano, sino que también hemos detectado que Elon Musk se vincula con el tema Venezuela con posteos que ha hecho Eric Prince, que es el CEO de Academy, la ex contratista norteamericana Blackwater, que es una de las empresas que, por ejemplo, ha colocado a más de 2.000 mercenarios colombianos en el frente de batalla en Ucrania, ¿no? Y que empieza a dilucidarse que hay toda una cuestión de violencia en el marco de la elección de Venezuela, como que vivimos el lunes 29. El gobierno venezolano denunció que Elon Musk es parte de un complot contra la democracia venezolana. El magnate de la industria tecnológica ha sido señalado por poner su red social X a la disposición de la derecha extremista y hacer parte del intento de golpe de Estado ciberfascista contra Venezuela. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también señaló a las redes sociales y las transnacionales tecnológicas de ponerse al frente de la promoción de golpes de Estado y olas de violencia, como ocurrió en Reino Unido con la cacería de migrantes que inició con una información falsa publicada en X. La única dictadura acá es la de las redes sociales, la dictadura de los algoritmos, la dictadura de las grandes concentraciones de capital de las empresas de tecnología que se ponen al frente a promover
insurgencia, a promover golpes de Estado, ataques fascistas. Los países que somos respetuosos de la legalidad internacional tendríamos que abrir un proceso de reflexión profunda de las graves amenazas que vive la humanidad. No solamente tenemos la emergencia climática, sino que también tenemos las graves amenazas de estos emporios tecnológicos que constituyen un verdadero imperialismo tecnológico para causar violencia masiva. El Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado analizaron el impacto de estos ataques mediáticos y sugirieron al Parlamento venezolano la creación de leyes para regular los contenidos de odio en las redes sociales, como lo hizo la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales, para combatir la desinformación, el odio en línea y la pornografía infantil. El problema que tenemos en América Latina y en casi todo el mundo occidental es que estas redes sociales pertenecen a unas pocas corporaciones transnacionales que son anglosajonas y que tienen sus intereses tanto económicos, ¿no es cierto?, como geopolíticos. Entonces tenemos que ser conscientes de que hoy nos media en nuestra comunicación, cuando nosotros hablamos con alguien por WhatsApp o usamos Instagram, nos median corporaciones. Yo suscribo que incluso manipular el comportamiento subjetivo para que nosotros terminemos consumiendo determinadas mercancías o consumiendo incluso determinadas ideas, propuestas ideológicas. Entonces, está afectando a la democracia porque primero se está generando un sistema de desinformación global, sobre todo en el mundo occidental. No podemos decir lo mismo que en China y que su propuesta de ecosistema tecnológico, pero sí en el mundo occidental estamos viendo un sistema de saturación de información. Estamos todos abrumados, agobiados por la cantidad de información que nos llega. Ya sabemos que el 70% de esa información es una información falsa, manipulada por inteligencia artificial, por los bots, por incluso medios de comunicación tradicionales que lanzan noticias falsas sin ningún problema. Aunque la Unión Europea cuenta con la ley para combatir la desinformación, el odio en línea y la pornografía infantil, portales como el diario alemán Deutsche Welle ponen el énfasis en supuestos ataques del presidente Maduro contra Elon Musk y la libertad de prensa, dejando de lado los mensajes de odio y la información falsa que circula en X sobre Venezuela y su gobierno. En estos dos rieles transcurre el tren de la dictadura de las redes sociales, la espiral del silencio y el cajón de resonancia. ¿Qué es el cajón de resonancia? El cajón de resonancia es que el algoritmo determina en base a lo que tú expresas como tus gustos, y ese es otro elemento fundamental de la afectación cerebral de las redes sociales. El escenario actual de la guerra contra las democracias se sitúa en la mente y en las emociones para dominar a las masas. El odio y el dolor son usados como arma para cambiar la realidad e instalar narrativas falsas o medias verdades. Lo peor es que las redes sociales ganan con eso mucho dinero. La batalla que libra el pueblo venezolano es por su dignidad, por la defensa de la Constitución, que es la hoja de ruta de la democracia, por su soberanía territorial, por sus instituciones, pero sobre todo por la defensa de la verdad una y otra vez. En puerta está un proceso en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para solucionar el conflicto que surgió tras el grito de fraude de la ultraderecha venezolana, que no quiso consignar las pruebas de su supuesto triunfo ante la única instancia para resolver esta controversia. La gran pregunta es ¿por qué? No las tienen. Publicaron unas actas forjadas en una página web para hacer creer al imaginario colectivo nacional e internacional que las tenían, y el CNE no. Cuando fueron ellos quienes atacaron la plataforma del Consejo Nacional Electoral para impedir que las publicaran. La coartada perfecta. Atacó cibernéticamente la plataforma del Consejo Nacional Electoral, ganó tiempo instalando la percepción de fraude, y esto lo acompañó con supuestas manifestaciones espontáneas por la defensa del triunfo. Ahora, la ultraderecha y sus influencers mienten nuevamente y pretenden plantar otra narrativa. Dicen que abran las cajas donde están los votos, pero esto es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Y al mismo tiempo mandaron a quemar el galpón donde están las máquinas de votación, que es la prueba madre donde se encuentra el sufragio de todos los venezolanos.
Los artistas y los influencers no se pronuncian sobre la guerra contra Gaza, pero sí enfilan sus cantos de guerra contra Venezuela. El pueblo chavista seguirá en las calles en defensa de su verdad y la dignidad. Pusimos el punto en la I.